bueno, ya aquí desvelándonos para grabar el de 700 suscriptores. Y como normalmente los videos no son educativos ni eso y me han pedido que trajera de criaturas, vamos a hacer un hilo de criaturas y sirve que tienen más contexto cuando salgan nuevas historias. Sin nada más chicos, vamos a empezar. Sheetquat, también conocido como la Cosa Blanca, es un críptido de pelo lanudo, reportado en numerosos condados de Virginia Occidental, predominante dentro de la región suroeste de Estados Unidos. Los condados con la mayor cantidad de avistamientos son Bonner, Hawaiian, Tucson y Mason, con un aumento de los avistamientos en el condado de Bonner a medida de la década de 1990. Se describe como un cuadrúpedo del tamaño de un oso, un pelaje completamente blanco similar a la lana, tiene una cabeza larga y puntiaguda, similar a la de un perro, pero con dientes largos en forma de sable, y un par de cuernos de una pinta no muy diferente a los que se encuentran en una cabra joven. Sus extremidades anteriores terminan en manos en forma de garras, similares a las de un mapache pero más grandes, mientras que su cola es larga y sin pelo, como la de una zarigüeya, y tiene fama de oler a azufre, que se ha atribuido a través del folclore a que la bestia nació en el área de TNT en el condado de Mason, como una de las teorías de Mothman, aunque esto no es probable y, en cambio, puede ser una glándula de olor a almizcle similar a la encontrada en muchas especies del orden carnívora, como comadrejas y zorrillos. Yaramaya, que es una criatura chupasangre del folclore aborigen que acecha en la copa de los árboles hasta que una persona camina debajo de él. Luego salta del árbol sobre la persona, chupa casi toda la sangre y luego se la traga entera. Después de tragarse al pobre alma, regurgita a la persona, tomaría un trago de agua y tomaría una siesta. Luego se despertaría para vomitar a la persona una y otra vez y, mientras lo hace, se volverá más pequeño y más rojo cada vez hasta que ellos mismos se conviertan en Yaramaya o. Se asemeja a un pequeño hombre o mujer rojos, de unos 4 pies de altura con cabello y pies rojos. Tienen una boca agrandada sin dientes, tienen ventosas en la punta de los dedos que utilizan para chupar la sangre de sus víctimas, que suelen ser personas. Pueden dislocar la mandíbula como una serpiente. Su método de ataque es inteligente y le dan mala suerte a los humanos. Cae de los árboles, generalmente higueras. Pobre la persona, luego agarra el brazo del humano y usa las ventosas de sus dedos para chupar la sangre antes de huir. Más tarde regresa y se come a la víctima entera y la vomita para una comida fácil la próxima vez. Después de que Yaraja haya terminado este proceso repugnante, la víctima se habrá convertido en una de las criaturas. Los Drogpec son parientes grandes, viciosos y carnívoros del Pacífico koala herbívoro. Su método de ataque es brutal y matará a humanos fácilmente. Permanecerá escondido en un árbol, generalmente chicle o eucalipto, hasta que vea a su presa caminar por debajo, y se deja caer y atacar brutalmente la cabeza de la víctima con sus dientes y garras. Las formas de evitar los ataques de los Drogbear son extrañas, pero generalmente simples. Consiste en clavar tenedores en el cabello, untar pasta de dientes detrás de la oreja, las axilas o el cuello, orinarse encima, o solo hablar inglés con acento australiano. Afortunadamente, por lo general, solo cazan y se dan su festín por la noche, lo que los hace más difíciles de encontrar. La mayoría de la gente dice que son solo una parte de la atracción local, destinada a diversión a los visitantes, pero otros dicen que podría ser una criatura real. Se advertirá a los niños pequeños que asistan a campamentos sobre la criatura y se les pedirá que se acuesten boca arriba cerca de un árbol y escupan hacia arriba. Si el Drogbear está allá arriba y, con suerte, dormido, se despertará y escupirá de regreso.
el Boston Bagumagosh, pronunciación Bagumagosh. Es una extraña criatura de la que se sabe poco, aparte de que fue vista originalmente en el área de Boston hace un tiempo indeterminado. Es posible que se trate de un pie grande, tergiversado, considerado muy poco diferente a la apariencia, además de la altura y la dispersión del peso. La criatura es bípeda y puede parecerse a un Bigfoot o Sasquatch. Se dice que el Bagumagosh mide casi 10 pies de altura y pesa aproximadamente 400 libras, lo que le da una apariencia distintiva. El pelaje de la criatura cubre todo su cuerpo, excepto la región facial, y puede variar de color gris claro a marrón oscuro. Debido a que se sabe poco sobre la criatura, es difícil decir si es peligrosa para las personas. Sin embargo, se cree que come pequeños animales salvajes, por lo que puede ser carnívoro. Bagumagosh se ha ubicado en otros estados a lo largo de la costa este, pero no se ha confirmado avistamientos fuera de los Estados Unidos. Tlaxegul, también llamado Afs-Dragon, es un críptido reportado en varias áreas de Europa, incluidas Alemania, Australia, Suiza, Italia y muchos otros lugares en los Alpes europeos durante cientos de años. Tiene varios nombres regionales, incluso Storybrug, Springrud, Arasaf, Pravtevdu y Berstudet. Los informes de esta criatura varían en la descripción. Algunos avistamientos afirman el Tlaxegul es parecido a un lagarto, mientras que otros afirman de manera más extraña las características de un gato. La descripción común de esta criatura es una criatura parecida a un lagarto, serpiente con apariencia rechoncha, 2 patas delanteras, sin patas traseras y completamente cubierto de escamas, en algunos casos con cara de gato y humo venenoso. La mayoría de los muchos cuentos anecdóticos describen a las arañas cavando un túnel poco profundo debajo de las raíces de los árboles y camuflándolo con una gran cama de hojas. Luego crean una red casi invisible entre su madriguera y un árbol cercano, colocando trampas explosivas en todo el asunto con una red de línea de trampas. Algunas desafortunadas criaturas que pronto terminarán en el menú tropezarán con la línea de alerta de una araña. La víctima será perseguida en la red. Este atrapamiento depredador es similar a algunas especies de araña trampa. Presumiblemente los huevos de Ahatfossi son de color amarillo pálido y tienen forma de maní. Los nativos afirman que las crías son de un color amarillo brillante, con un abdomen morado. Su coloración se vuelve más oscura y marrón a medida que maduran. Algunos de los nativos indígenas de las regiones del Congo, donde se ha visto Hebat-Fofi, afirman que la araña alguna vez fue bastante común, pero se ha vuelto muy rara. Billy Ape o Bondo Mystery Ape son chimpancés gigantes que parecían vivir en el remoto oeste de África, donde mucha evidencia apunta a su existencia, incluida fotos, huellas y nidos en el suelo. Pueden ser un híbrido entre gorila y un chimpancé, o una especie completamente nueva. Los simios Billy tienen una cara muy plana, un hocico ancho y el borde de la frente se extiende en línea recta y sobresale. Parecen volverse grises muy temprano en la vida, pero en lugar de volverse gris negruzco como los gorilas, se vuelven grises por todas partes. Tienen arcos superficiales que se extienden en línea recta y sobresalen, pelaje gris uniforme independientemente de la edad y el sexo, lo que sugiere que el encanecimiento ocurre temprano en la vida, a diferencia de todas las especies de gorilas conocidas, donde solo los machos encanecen a medida que envejecen, encanecimiento restringido a la espalda. Los cráneos de Billy Ape tienen el arco superior prominente y pueden tener una cresta sagital, similar a la de un gran simio robusto o un gorila, pero otras medidas morfológicas son más parecidas a las de un chimpancé.
Sin embargo, los cráneos de los chimpancés miden entre 190 y 210 milímetros de largo, pero 4 de los 5 cráneos de Bill y Ape medidos miden más de 120 milímetros, mucho más del límite normal de los chimpancés. Debe de quedar claro que solo uno de los muchos cráneos encontrados de Billy tenía una cresta sagital, por lo que aún no se puede considerar típico de la población. El Emela Tokat, en idioma ingala también conocido como Azteca Moke, Nija Mohan, Nahat Namek, Piket Peket o Isiri Maga, es un críptido del tamaño de un elefante que vive en el Congo y simplemente en un camerún. Tiene un cuerno y su nombre significa asesino de elefantes. Es muy feroz y mata a todo lo que se interponga en su camino. Se afirma que el enema tuboca tiene el tamaño aproximado de un elefante africano de bush, de color marrón a gris, con una cola gruesa y un cuerpo de forma y apariencia similar a la de un rinoceronte, incluido un cuerno largo en su hocico. Mantiene su cuerpo voluminoso por encima del nivel del suelo. Supuestamente requiere 4 patas cortas como muñones. Se describe como sin volantes o crestas a lo largo del cuello. Se alega que el animal es semiacuático y se alimenta de malobó y otras plantas frondosas. Se afirma que el lema touka emite una vocalización descrita como un reconflicto en trueno o un gruñido. Se rumorea que Mahaba es un críptido que acecha en el lago de Likoala de la República Democrática del Congo. Alrededor de la región pantanosa se supone que es un cocodrilo enorme que alcanza longitudes de hasta 50 pies o 15 metros para ser exactos. Algunos han especulado que se trata de una reliquia de aguas dulces de los dinosaurios, enormes lagartos que habitaban en el mar y que se presume se extinguieron a finales del periodo Cretácico. Los aborígenes de Bobagin han proclamado que este animal es diferente a cualquier otro que hayan visto y solo lo han encontrado con otras criaturas como Enicoli, la palabra boaní para cocodrilo, o el legendario Gudma Monenene. Por el bien de la comparación, también se ha informado que ataca y devora balsas y canoas. Algunos teorizan que podría ser un Deinosuruchu, del que sobrevivió a múltiples extinciones. El loco, plural de Bilico, es un enano que vive en los bosques y es el espíritu de los antepasados que viven allí. Acecha en el bosque porque tiene algún récord que resolver con los vivos y en general son bastante despiadados. Viven en la parte más oscura y densa de la selva tropical del centro de Zaire. Guardan feroz y celosamente sus tesoros, que son la caza y frutos raros de la selva. Para sobrevivir en la parte más oscura y densa del bosque, debe ser un cazador intrépido, porque los cazadores exitosos deben poseer una magia fuerte, sin la cual nunca verían ningún juego. Los Biloko viven en los árboles y se visten con hojas. No tienen pelo, en lugar de pelo les crece hierba en el cuerpo. Tienen ojos penetrantes, hocicos con bocas que pueden admitir a un ser humano, vivo o muerto. También tienen garras largas y afiladas. En África Central hay una leyenda de una criatura llamada Mamba Mutu. Las leyendas dicen que la criatura se parece a mitad langosta, mitad humano, mosca o mosquito, muy similar a lo que conocemos como una sirena. Sin embargo, ahí es donde termina la similitud, ya que la Mamba Mutu se considera una criatura muy peligrosa. Se dice que sobrevive chupando sangre humana, tal como lo haría un vampiro, y come cerebros. Se dice que la criatura Mutu habita especialmente en el lago Tanganika y el río Lukagan en el Congo,
Pasando de la leyenda al hecho, el lago Tanganica también alberga algunos peces feroces como el pez tigre, un pez enorme. El más grande alcanza los 5 pies, con dientes en forma de dagas. Existe un debate considerable sobre si las historias sobre la Mama Mutu son ciertas o no. Los incrédulos de la Mamba Duto racionalizan la historia al afirmar que tal vez las leyendas se basan en manatíes o incluso en algún tipo de nutria gigante. La anaconda verde es la serpiente viva más grande que se conoce en la Tierra. Alcanza longitudes de hasta 25 pies y pesa hasta 550 libras, aunque durante más de 100 años los exploradores y nativos del Amazonas han informado haber visto esta serpiente de 50 a 150 pies de largo, con un peso tan extremo como 5 toneladas. Su nombre se deriva de la palabra titán y boa. El relato más famoso de una anaconda gigante involucra al explorador británico Percy Farquhar, quien supuestamente mató y midió una anaconda de 62 pies. Su afirmación recibió muchas burlas, aunque finalmente el criptozoólogo Bernard Werfer salió en su defensa y dijo que la afirmación de Percy Farquhar era honesta y confiable. Su cuento es lo siguiente. Estábamos a la deriva fácilmente, a lo largo de la corriente lenta, no muy por debajo de la confluencia del Tijor y el río Negro, cuando casi debajo de la proa apareció una cabeza triangular y varios pies de cuerpo ondulante. Era una anaconda gigante. Salté con mi rifle. Como la criatura comenzó a subir por la orilla y apenas esperando para apuntar, le estrelló una bala de punta blanda del 44 en la columna. 3 metros por debajo de la malvada cabeza. Inmediatamente hubo una ráfaga de espuma y varios golpes fuertes contra el suelo, la quilla del barco sacudiéndonos como si hubiéramos corrido con un obstáculo. Del Hoyo o Del Hoyo es un supuesto críptido humanoide que se dice frecuentemente en los bosques cerca de la ciudad suiza de Mauler. El Hoyo se describe como una criatura humanoide alta, vestida con un traje de caldera y una capa mientras usa una máscara de gas que cubre completamente su cabeza. Según testigos oculares, el Hoyo parece un ser humano o un humanoide vestido con un traje de caldera, cubierto con una capa extraña y una máscara de gas en la cara. Ha habido una supuesta fotografía del Hoyo que muestra una extraña figura humanoide. Sin embargo, aún no se ha probado si dicha fotografía es o no un engaño. Nincrambles, también llamados aliens de Fresno, es un críptido que hasta ahora ha hecho 2 apariciones, una en Fresno, California, y la otra en el Parque Nacional Yosemite. En ambos avistamientos solo se vio en imágenes de video. Parece ser una criatura relativamente pequeña, aproximadamente 4 pies de alto. Es un humanoide blanco extremadamente delgado sin brazos descendibles. También parece estar usando una túnica blanca o una capa de algún tipo. Se cree que son como un gris. El Popperlick Monster es una criatura legendaria mitad hombre, mitad cabra y a veces mitad oveja, que se dice que vive debajo de una caballete de ferrocarril al sur de Norfolk, sobre Flos Falkirk, en el área de Forcherville, en Louisville, Kentucky. En la mayoría de los relatos, el monstruo Popperlick, llamado así por Popperlick Cree, debajo del caballete del tren Popperlick, aparece como un híbrido humano-cabra con un cuerpo de hombre grotescamente deformado. Tiene poderosas patas de cabra cubiertas de piel, con una cara de piel alabastro, con una nariz aguileña y ojos muy separados. Cuernos cortos y afilados sobresalen de la frente, animados con el pelo largo y grasiento que combina con el color del pelaje de las piernas. Existen numerosas leyendas urbanas sobre el origen de la criatura y los métodos en que emplea para reclamar a sus víctimas.
Según algunos relatos, la criatura utiliza hipnosis o la mímica de la voz para atraer a los intrusos al caballete para encontrar la muerte antes de que se acerque un tren. Otras historias afirman que el monstruo salta del caballete a los techos de los autos para pasar por debajo. Sin embargo, otras leyendas cuentan que ataca a sus víctimas con un hacha ensangrentada. También se ha dicho que la sola vista de la criatura es tan inquietante que aquellos que la ven mientras caminan sobre el alto caballete se ven obligados a saltar. Otras leyendas explican los orígenes de la criatura, incluso que es un híbrido humano-cabra y que fue un circo que juró venganza después de haber sido maltratado. En una versión, la criatura escapó después de que un tren descarrilara en el caballete. Otra versión afirma que el monstruo es en realidad la forma retorcida reencarnada de un granjero que sacrificó cabras a cambio de poderes satánicos. El monstruo de Popperlid, que no tiene avistamientos reales informados, existe principalmente en el reino del mito y la leyenda. El infame caballete del tren Popperlid se ha convertido en el lugar favorito de los niños, especialmente los que realizan pruebas de valentía, alegres con alguien que se atrevió a subir al caballete. Sin embargo, esto no siempre ha sido diversión y juegos. En el verano de 1987, un niño cayó y murió desde el caballete después de evadir un tren que se aproximaba, y este destino lo volvió a encontrar un niño de 13 años después. Los Blamirs, de latín Blem y Llame, era una tribu que se volvió ficticia con una raza de criaturas que se creía que eran monstruos acéfalos, sin cabeza, que tenían ojos y boca en el pecho. Plinio el Viejo escribe sobre ellos que Blemi, traducido de la palabra abese, se dice que los Blamirs vivían en África, en Nuria, Kut o Etiopía, generalmente al sur de Egipto. Algunos autores derivan de los Blamirs de estos que su cabeza estaba escondida entre los hombros, alcanzarlos a una altura extravagante. Sunuel Obar deriva la palabra Blamir de dos términos hebreicos. Uno es una negación y el otro significa cerebro, lo que implica que los Blamir eran personas sin cerebro. En la mitología Zolú se dice que los Abadua son una pequeña criaturas humanoides que se dice que pueden esconderse debajo de una brizna de hierba y vivir en hormigueros. Se dice que viven un estilo de vida nómada y que están continuamente en la caza. La leyenda dice que si uno se encuentra con un Abadwa, normalmente se le hará una pregunta como ¿desde dónde me vio por primera vez? Uno debe responder diciendo que los vio desde una montaña o desde algún lugar alejado. Se dice que son extremadamente sensibles a su tamaño y si uno responde que solo los vio en ese momento por primera vez, los Abadwa intentarán matarlos con flechas envenenadas. También se dice que pisar a un Abadwa por accidente es una sentencia de muerte. Debido a su naturaleza tímida, solo toleran ser vistos por los más pequeños. Se dice que cualquier persona menor de 4 años, por magos y por mujeres embarazadas, si una mujer embarazada en su 7º mes de embarazo ve un Abadwa masculino, se dice que dará a luz a un niño. Los golems son grandes criaturas humanoides hechas de roca y arcilla. Golem, se usa la palabra, significa tonto o indefenso, y luego golem para al-digit o como golem para referirse a alguien que es un torpe o un lento, y en hebreo moderno la palabra golem significa literalmente capullo, pero también puede significar tonto o incluso estúpido. El nombre parece derivar a la palabra gelem, que significa materia prima. Según la historia judía, un golem era un sirviente hecho de la arcilla que cobraba vida mediante una palabra mágica o especial. El creador debe escribir una palabra especial como verdad o uno de los nombres de Dios. Fue escrito en un pedazo de papel para que el golem lo siga y luego coloque el papel en su frente o en su boca. Se dice que el golem funciona como un robot
y podía realizar tareas sencillas. Sin embargo, en algunos cuentos, los golems se convirtieron en un monstruo violento que no podía ser controlado, ni siquiera por su creador. Para matar a un golem se debe quitar el papel colocado dentro del golem. El controlador usa un globo, espejo o taza de agua para controlarlo. Hoy en día hay historias de golem de la variedad de materiales que incluyen, entre otros, piedra, madera y metal. El Bugbear es una peligrosa criatura parecida a un goblin o un booger, a la que le gusta comerse a los niños. Como sugiere el nombre, Bugbear tenía la forma de un gran oso. La historia de Bugbear se utilizaron para asustar a los niños en los cuentos ingleses y escoceses. El nombre deriva de la antigua palabra celta, bicho, que significa duende malvado. Durante el periodo medieval, la gente decía que Bugbear era un monstruo oso, un monstruo que acechaba en los bosques y capturaba y se comía a cualquier niño que vagaba por ahí por su cuenta. Ahora la palabra Bugbear es una palabra general que se usa para denotar una situación como molesta. Un Bugbear es un humanoide mediano, alcanzando la misma altura que un humano, aunque prefiere cazar y acechar con una inclinación que lo hace parecer considerablemente más bajo y más bestial. El pelaje corto y oscuro se extiende por todo su cuerpo poderoso y corpulento. Sus grandes orejas cuelgan sueltas en su cráneo y sus ojos son iluminadamente grandes, casi extraños. No es inusual que los hongos alcancen casi los 7 pies de altura y siempre pesen más que los humanos. Algunos incluso alcanzan las 400 libras. El Phociaondre, que significa oveja blanca, es un humanoide parecido a una abeja en los bosques de Madagascar, con pelaje lanudo blanco manchado de negro y marrón. Los testigos dicen que tiene ojos saltones, con un hocico largo, orejas caídas y pezuñas hendidas. No se sabe mucho al respecto. El Skittenbrar, también conocido como Skrinkribrar o Lick Dugor o vaca que come serpientes, tiene la reputación de existir en Camboya y Vietnam. El Skittenbrar se describe como un animal parecido a una vaca, con peculiares cuernos retorcidos de unos 45 centímetros o 20 pulgadas de largo y pelaje manchado. La primera evidencia encontrada de tal criatura es un juego de cuernos encontrados por Wong Fak Peter en un mercado de la ciudad de Om Sin Hin en 1994. Peter y Feiler creen que podría tratarse de una nueva especie. También hay un informe anterior de cazadores británicos en las principales partes del siglo XX que observaron varios Skrinkribrar y dispararon y mataron para usarlos como cebo para tigres. Según los científicos, existe una gran posibilidad de que existiera en algún momento y una probabilidad menor de que existiera en la actualidad. El Calidreihus es una criatura mítica que aparece en la heráldica medieval. Esta criatura aparecía en la heráldica de la familia de Bere, que fueron los condes de Oxford durante el siglo XV y XVI. Esta criatura se usa a menudo para simbolizar la velocidad y la rapidez. Tiene algunas similitudes con Caretine. Se describe que tenía la cabeza de un gato montés, el cuerpo de un antílope, las garras delanteras de Draui, un águila, la cola de león y las patas traseras y pezuñas de un buey, y a menudo se representa con cuernos de carnero. A veces, esta criatura aparecería con una cola de pez o un par de alas de águila, similar a la de un grifo. A diferencia de la mayoría de los monstruos heráldicos, no intentó parecer realista. Esta criatura era conocida por su gran rapidez. En general, se acepta que el Calidreihus es simplemente un producto de la imaginación del artista,
pero algunas partes se basan en la realidad cuando se representa Kaleyhurgour. El Dahu es una criatura legendaria muy conocida en Francia, Suiza y las regiones vecinas. Su popularidad comenzó a disiparse a finales del siglo XIX y se hizo famoso durante el siglo XX, pero hoy en día se considera un engaño, una broma, una criatura ficticia para engañar a la gente. Dahu se describe como un animal parecido a una cabra montés, con patas de diferentes lados que tienen diferentes longitudes para caminar erguido en las esquinas de las laderas en su entorno montañoso. Solo puede caminar alrededor de la montaña en una dirección. La leyenda atribuye varias descripciones diferentes al animal, incluido el Dahu Bahigru, que tiene patas más cortas en el lado izquierdo y por lo tanto se convierte en un Dahu alrededor de la montaña en el sentido contrario de las agujas de reloj, y el Dextroyi Adu, que tiene patas más cortas en el lado derecho y por lo tanto da vueltas a la montaña en el sentido de las agujas de reloj. También se dice que los machos de Dahu tienen unas piernas más cortas al lado derecho y las hembras las tienen más cortas al lado izquierdo, lo que les hace caminar en direcciones opuestas alrededor de las montañas, lo que les permite encontrarse y aparearse. Además, el macho Dahu tiene testículos que se arrastran hacia el suelo, dejando un rastro de olor para que los miembros del sexo opuesto puedan rastrearlo. Los machos también usan los rastros de olor para encontrar a su próxima víctima de abuso, ya que los Ahus son conocidos por acostarse entre sí para afirmar su dominio. Waterford Sherfan es una criatura abominable que aterrorizó al pequeño pueblo rural de Waterford, Pensilvania, a principios de la década de 1970. Acechaba en los campos de cultivo, acechando al animal involuntario con el deseo de desgarrarlo y alimentarse de su carne y sangre. Cientos de personas fueron testigos de esta criatura, también conocida como Godman. El hombre cabra de May, también conocido como Godman, es un sátiro legendario que supuestamente vive en Berlín, May. Según la leyenda de Godman, un científico realizó experimentos con unas cabras en el Centro de Investigación Agrícola de Bergville y todo se descarriló. Fusionó ADN de cabra en su sistema. El científico se transformó en Godman. Comenzó a empuñar un hacha que usaba para dañar autos. Actualmente camina por las carreteras secundarias de Bergville. Un niño estaba en su fiesta de cumpleaños cuando la pelota de béisbol rodó por el bosque. El niño fue a buscar la pelota y, al cabo de unos minutos, gritó. Su madre vino corriendo y el niño dijo que vio la cosa oscura que se paraba en la esquina de su habitación todas las noches. Una variación de la leyenda habla de Godman como un anciano ermitaño que vive en el bosque, al que se le ve cambiando solo de noche por Fletcherstone Road. Se dice que mide 7 pies de altura y es una vaca trastornada. El Procto Valle Monster proporciona numerosas pruebas de Godman, incluida una huella. La leyenda del productor Valle Monster creció y se describe como un humanoide peludo de 7 pies como Bigfoot, o a veces un animal parecido a una vaca con las patas del cuerpo en su lugar equivocado. Se supone que el productor Valle Monster es responsable de la mutilación de ganado que ocurre de vez en cuando. El Museo Botánico de Chula Vista tiene un molde de una huella extraña que supuestamente es la del monstruo, casi idéntico a todas las historias del hombre cabra. El Ugat es un enorme animal de los Estados Unidos de los lagos. Su área de distribución incluye el oeste de Wisconsin, el norte de Minnesota y un territorio que se extiende indefinidamente hacia el norte de los bosques canadienses, hacia el Bahía de Hudson. En tamaño, el Luján puede compararse con un alce y en forma se parece un poco a ese animal. Sin embargo,
No muy notables sus patas sin articulaciones que obligan al animal a permanecer de pie y sus largos labios superiores que le impiden pastar. Se intenta ese método de alimentación. Simplemente hundirá sus labios superiores en la tierra. Su cabeza y cuello son correosos y sin pelo. Sus orejas extremadamente onduladas caen hacia abajo, sus patas de 4 dedos, su cola larga y tupida, su pelaje o pelo de un maquillaje generalmente le da a la bestia una apariencia prehistórica inconfundible. El Ujat tiene una manía perfecta por viajar. Se informa que continúa durante todo el día, ramoneando ramitas, moviendo su labio alrededor de los árboles y quitando la corteza cuando la ocasión lo ofrece, y por la noche, dado que no puede acostarse, se apoya contra un árbol, apuntando sus patas traseras y marcando el tiempo con sus delanteros. Los cazadores de Huyan más exitosos han adoptado la práctica de hacer muescas en los árboles para que esté casi listo para caerse. Cuando el lugar se apoya contra uno, tanto el árbol como el animal caen. En su estado más indefenso es fácilmente despachado. El último muerto, hasta donde se sabe, fue en Tuskegee Rivers, en el norte de Minnesota, donde se encontró a uno joven que pesaba 1800 libras, atrapado en el lodo. Fue golpeado en la cabeza por Michael Flint de Cass Lackett. Se supone que Colacamba o Colocamba, o más raramente Cocalamba, es una especie híbrida de dos especies diferentes de simio, a saber chimpancé y gorila. Esta supuesta especie de simio híbrido se ha informado a mediados del siglo XIX, aunque hasta la fecha no se ha encontrado evidencia empírica para corroborar la existencia de la criatura y no tiene entradas en la base de datos taxonómica de NCBI. Se hizo referencia a Colacamba a mediados del siglo XIX en el trabajo francés de Franchers, 1852, citado por Jean en 1984, y en algún trabajo descrito de Doug Taylor en 1860, 1861, 1867 y 1899, algunos de los cuales se volvieron a publicar en 1969, Exploradores y aventuras de África Ecuatorial. Se cree que el Colacamba es más grande, de rostro más plano, cráneo más grande y más bípedo que un chimpancé. También puede ser una mutación, en cuyo caso estamos presenciando la evolución en acción. Según Du Chaillu, 1861 y 1969, las características físicas descritas para Colacamba incluyen una cresta pélvica corta y ancha, una gran cresta supraorbitaria, cresta cimofámica alta, hocico menos prominente, dentición en la que los incisivos superiores e inferiores se unen de lleno, formando una superficie de moleida y una capacidad craneal mayor que la de un chimpancé común. Muchos de los registros de Du Chaillu es esencialmente etnográfico, incluyen los nombres indígenas y las tradiciones relevantes para el simio, y revela sus propias debilidades culturales en la escritura. Sus obras son piezas clásicas de época con textos maravillosamente descriptivos e ilustraciones presumiblemente precisas. Encontrado en España, el Opto Squash es una criatura verdaderamente monstruosa. El monstruo fue visto solo una vez, a altas horas de la noche en el verano de 1961, por un camionero y su compañero de viaje anónimo. Fue descubierto como un pulpo peludo, de aproximadamente 3 o 4 pies de altura, y cubierto con una capa peluda de pelo de color óxido. Tenía ojos redondos y brillantes, y 4 brazos con forma de tentáculos. No se movió mucho durante el avistamiento, pero parecía no gustarle la luz que provenía del camión. La criatura no se movió lejos de su lugar en la base de un terraplén, y el camionero
y su compañero estaban demasiado asustados para salir de su vehículo. Finalmente, al darse cuenta de que no había nada más que pudieran hacer, el camionero y su compañero se alejaron. Mogollón Monster es un tipo de pie grande originario de Mogollon Rim, Arizona. Se ha documentado informes de huellas, videos y muestras de cabello, pero hasta la fecha no se han encontrado pruebas concluyentes. Físico. Se informa que el mogollón es un humanoide bípedo de más de 7 pies de altura. Tiene una fuerza inhumana y ojos grandes que algunos afirman que son salvajes y rojos. Se dice que su cuerpo está cubierto de pelo largo de color negro o castaño rojizo, con exclusión de pelo, la cara, las manos y los pies. Los informes afirman que tiene un olor fuerte y acre, descrito como el de pez muerto, un zorrillo con mal olor corporal, turba en descomposición y almizcle en una tortuga morderona. Comportamiento. Se dijo que la criatura es omnívora, nocturna y muy violenta. Generalmente se informa que camina con pasos anchos e inhumanos. Deja huellas de 22 pulgadas de largo. Se decía que producía un silbido o un grito y explotaba los campamentos durante la noche. También consume ciervos y otros animales salvajes decapitándolos. El Huechivo es una bestia maya legendaria. Es una criatura mitad hombre mitad bestia, con ojos rojos ardientes y específica de la península de Yucatán. A menudo se dice que es un hechicero malvado que puede transformarse en un animal sobrenatural, generalmente una cabra, perro o un ciervo, para cazar ganado. En los últimos tiempos se ha asociado con el chupacabras. El huechivo es específico de los estados del sureste de México, de Yucatán, Campeche, Quintana Roo. La supuesta actividad del huechivo es reportada espontáneamente en la prensa regional. Los mayas locales cerca del pueblo de Valladolid, en Yucatán, creen que el huechivo es un hechicero malvado que es capaz de transformarse en una cabra para hacer travesuras y comer ganado. El huechivo es una variación local del náhuatl mesoamericano. El nombre huechivo es una combinación de términos mayas, españoles y yucatecos. Huay o uay proviene del yaan del maya yucateco, que significa hechicero, espíritu o animal o familiar, mientras que chivo es español para cabra, que literalmente significa hechicero cabra. Los Alet son criaturas chupasangre basadas en la mitología inuit. También son conocidos como Erkin-Gil por los pueblos de Groenlandia y la isla Baffin, con apariencia de hombre lobo. Se dice que son el resultado de la unión entre una mujer inuit y un perro gigante. La mujer dio a luz a 10 cachorros cubiertos de piel. Aterrorizada, dejó a 5 de ellos a la deriva en el mar. Según el mito, estos 5 lograron cruzar el Ártico y el Antártico y engendraron las razas europeas. Los otros 5 se hicieron conocidos como los Alet. Se convirtieron en 5 grandes abominaciones que desarrollaron un gusto por la carne humana, peleando y, presumiblemente, causando problemas a su madre al tratar de ser demasiado útiles. Los Alev y sus descendientes, también llamados Alev, ahora vagan por las tundras en manadas, buscando aldeas inuit para alimentarse. El Nukelave es una criatura del folclore Orcadia. El nombre es una corrupción del nombre Orcadia, Clo-Glebi, que a su vez parece ser una variante de Nuk o Nugle, y por lo tanto está relacionado con la isla Nikur. Nukelave es el más horrible de todos los duendes escoceses. Vive principalmente en el mar, pero también fue responsable de las cosechas arruinadas, la epidemia y la sequía. Su aliento podría marchitar los cultivos y enfermar al ganado. Se parece a un centauro, cuyas piernas son en parte aletas.
Tiene una enorme boca abierta y un hocico y ojos grandes que arden con llamas rojas. Algunas fuentes como Ave Luber, Van Shed y Borgat de Catharine Marie Gouff lo describen con una cabeza de caballo y una cabeza y un torso similares a los humanos, este último saliendo de su espalda. Podría decirse que el detalle más espantoso de la apariencia del Nukelabé es el hecho de que no tiene piel. Sangre negra corre a través de las venas amarillas y los tendones pálidos y los músculos poderosos son visibles como una masa pulpitante. El Nukelabé tiene aversión al agua corriente y aquellos que son perseguidos por él solo tienen que cruzar un arroyo para deshacerse de él. Otra fobia que sufre el Nukelabé es la quema de algas para crear algas marinas. Enfurecido comienza un alboroto salvaje de plagas, matando ganado y muchas otras criaturas y trayendo malas cosechas. En este momento, la única persona que lo detiene es De Mikler o Desea, otro antiguo ser divino de la mitología de Urnek. Los Vigilantes Oscuros de California son un grupo de misteriosas criaturas oscuras parecidas a humanos que se encuentran en las colinas, crestas y picos de las montañas de Santa Lucía. Supuestamente vigilan a los que deambulan por las montañas y no son agresivos. Se ven con mayor frecuencia alrededor del crepúsculo y generalmente se les ve mirando hacia el cielo mientras están parados en la cima de las montañas. Parecen ser una especie de espíritus, sin embargo, actualmente se desconocen sus orígenes. Se han visto muchas veces a lo largo de los años, con historias sobre ellos que se recopilan a las leyendas de los indios Chumán. Se mencionan en el cuento Vuelo de John Stephen Penn y el poema Iconoclasta Robinson Jefferson, escritos sobre formas que parecen humanas, pero ciertamente no son humanas. En su poema, tales consejos me distes. En algunos momentos a mediados de los años 70, un residente de la península de Monterrey y exdirector de la escuela secundaria se fue a excursión a Santa Lucía, cuando de repente vio una figura oscura con un sombrero y una capa, de pie sobre una roca y vigilando el área. Cuando el director llamó a los otros excursionistas, la criatura desapareció. Se siguen realizando más avistamientos hasta el día de hoy. Los orígenes del Tennessee Willman se remonta al siglo XIX en el condado de McNairy y Tennessee. Una de las historias es que el showman del circo de alguna manera capturó a la bestia y la exhibía en una jaula donde todos pueden verla para explorar hasta finalmente que se liberó. La descripción de Tennessee Willman es muy similar a la apariencia de Sasquatch, pero solo más humana. Salvaje 1. Supuestamente tiene cabello gris oscuro y cabello pelirrojo oscuro. Mide aproximadamente 7 pies de alto y siempre está acompañado de penetrantes ojos rojos. Se sabe que emite un grito de guerra inquietante que puede asustar a cualquiera que lo escuche y tiene un olor horrible que recuerda al Screwed Apple. Tiene un comportamiento agresivo y, irónicamente, podría ser el archienemigo del Sasquatch, a menudo luchando por razones territoriales. No en vano, Willman posee una gran fuerza, agilidad y velocidad. Ha habido muchos grupos de hombres que han salido a cazar a la criatura, pero todas las veces, por lo general, no encuentran nada o sucede algo traumático. Se sabe que el monstruo tiene una extraña obsesión con los perros y las mujeres. Muchas mujeres salieron a decir que Willman había intentado arrebatarlas y llevárselas. Se sospecha, sin embargo. Los Quayupiyul o Quayupiyuit son criaturas marinas de la mitología Inú. A menudo se les describe como que tienen una piel escamosa y llena de baches, similar a un cuero cabelludo. Se dice que son criaturas feas y que apestan a azufre.
El Quayupiyul es un ladrón de niños. Nadie sabe realmente por qué a esta criatura les encanta llevarse a los niños. Quizás toma niños porque se sienten solos y les gusta la compañía, o tal vez les gusta cómo saben los niños, o tal vez hay una razón aún más oscura para el robo. Muchas historias de Quayupiyul hablan de ellos vistiendo ropas de pato eider, con grandes bolsas en la espalda para llevar a los niños. El Quayupiyul se esconde en el océano, esperando a que los niños jueguen solos en la playa o cerca del hielo que se rompe. Por lo general, los Quayupiyul saltan del agua y agarran a los niños sin previo aviso. A veces, sin embargo, pueden escuchar golpes bajo hielo. Algunos ancianos han dicho que si el océano comienza a ondularse en un área o comienza a salir vapor del océano, el Quayupiyul podría estar escondido debajo del agua. En los últimos años han circulado rumores en Japón sobre la existencia de gigantescas formas de vida humanoides que habitan en las aguas heladas de la Antártida. Según se informa, han observado múltiples ocasiones por miembros de la tripulación de barcos de investigación de ballenas, operados por el gobierno. Se dice que estos llamados ningen, o Niga, que significa humanoide, son completamente de color blanco, con una longitud estimada de 20 a 30 metros. Testigos presenciales los describen como formas humanas, a menudo con piel, brazos e incluso manos de 5 dedos. A veces se les describe con aletas o una gran cola de sirena en lugar de piernas, o incluso tentáculos. Los únicos rasgos faciales visibles son los ojos y la boca. Según un relato, los miembros de una tripulación encubierta observaron lo que inicialmente pensaron que era un submarino extranjero en la distancia. Cuando se acercaron, sin embargo, quedó claro por la forma irregular de las cosas que no fue hecha por el hombre, estaba viva. La criatura desapareció rápidamente bajo el agua. Los avistamientos de Ningue parecen ocurrir con mayor frecuencia durante la noche, lo que los hace aún más difíciles de fotografiar en imágenes fijas. Los críptidos marinos en su mayoría parecen iceberg, aunque se dice que su piel suave y similar a la humana se puede ver cuando se aplican las fotografías. En cualquier caso, no se ha hecho públicas fotografías convincentes porque no existen o porque, como algunos argumentan, el gobierno no quiere invitar a un escrutinio indebido y empañar la reputación científica del programa de investigación de ballenas. Los ninger suelen verse en lugares polares o muy fríos. Recientemente, un hombre de 60 años vio a un ninger en el Ártico. Dijo que era una forma de vida blanca gigante, con ojos negros gigantes, ojos muy grandes. Esta historia circuló en internet e hizo que muchas personas se preguntaran qué vio. ¿Podría ser un ninger real? La existencia de esta criatura es muy posible, ya que la Antártida no está completamente descubierta. Junto con el océano, podría tratarse de un tipo de extraterrestre, ya que en esas zonas se encontraron muchos ovnis. Las personas de la sombra se informa en todo el mundo y desde el comienzo de la historia registrada. La gente de las sombras parece ser sombras vivientes. Por lo general se ven por el rabillo del ojo de las personas. Algunas personas ven manchas oscuras, semitransparentes. Se desvanecen tan pronto como una persona se da cuenta que lo vio. Cuando la gente ve a la gente de las sombras, un sentimiento de desesperación y miedo los vence. Ha habido muchos informes de haber sido atacados o perseguidos por gente sombra. Las sombras suelen ser más grandes que una persona normal y no se asemejan a la silueta de las personas. A menudo se informa que se mueven como movimientos rápidos y bruscos y se desintegran rápidamente en paredes o espejos. Se cree que son de naturaleza malvada y agresiva, aunque algunas personas los consideran una forma de ángel guardián. Otros informan que cuando se les mira en el techo o en los ojos. Oldman.
es el nombre que se le da a una gran criatura parecida a un búho, similar al hombre polilla. Vive en Cornwall, Inglaterra, y ha sido visto varias veces. El primer avistamiento tuvo lugar en 1976 en el pueblo de Macknaw. El nombre búho a veces se considera el equivalente inglés del hombre polilla, debido a la similitud entre el hombre polilla y el hombre búho. Mickey, el pollo sin cabeza, abril de 1945, marzo de 1947. También conocido como Miclaire Mickey, fue un antiguo críptido pensado por muchos como un engaño que vivió durante 18 meses después de que le cortaron la cabeza. El dueño del pájaro lo llevó a la Universidad de Attab en South City y demostró que existía. El 10 de septiembre de 1945, el granjero Joy Olsen de Fruita, Colorado, Estados Unidos, invitó a su suegra a cenar y a su esposa le envió al patio para traer un pollo. Olsen eligió un gallo de 5 meses y medio llamado Mickey. El hacha no alcanzó la vena yugular, dejando intactos los oídos y la mayor parte del tronco encéfalo. A pesar del trabajo manual fallido de Olsen, Mickey aún podía mantenerse en equilibrio en una percha y caminar con tropezar. Incluso intentó acicalarse y cacarear cuando no pudo hacer nada. Cuando el pájaro no murió, un sorpresivo señor Olsen decidió continuar cuidando permanentemente a Mickey, alimentándolo con una mezcla de leche y agua a través de un cuentagotas. También fue alimentado con pequeños granos de maíz. Cuando se acostumbró a su nuevo e inusual centro de masa, Mickey pudo llevar fácilmente a las perchas más altas sin caerse. Su canto, sin embargo, era menos impresionante y consistía en gorgoteos hechos en la garganta. Mickey también pasó su tiempo intentando acicalarse y picotear la comida con el cuello. No hace falta decir que hubo un récord mundial Guinness en todo esto. Al regresar de uno de estos viajes por carretera, los Olsen se detuvieron en un motel en el desierto de Arizona en medio de la noche. Mickey comenzó a ahogarse. No se pudo encontrar el cuentagotas que se usó para limpiar el estómago abierto de Mickey. Mickey Milagro falleció. El Ropen, que significa demonio volador, es un críptido que se cree que es un gran murciélago o más comúnmente un plexosaurio en la isla de Nueva Guinea. Se dice que produce una luz posiblemente para atraer peces. El Ropen es un críptido volador que supuestamente vive en las cercanías de la provincia de Indonesia en Papúa y nación de Papúa Nueva Guinea. Según el libro Search for Ropet, es cualquier criatura sin plumas que vuela en el suroeste del Pacífico y tiene una cola de más del 25% de su envergadura. En la isla, la palabra cuerda se refiere a una gran criatura nocturna que puede brillar brevemente mientras vuela. El rope es el tema del folclore, como un hombre pero también como un espíritu, pero algunos nativos creen que es un animal real. Las descripciones varían según a menudo se dice que es como un murciélago y a veces parecido a un pterosaurio. Aunque generalmente se acepta que los pterosaurios se extinguieron, se cree que el rompe es nocturno y exhibe bioluminiscencia. Supuestamente vive de una dieta de pescados, aunque ha habido algunos informes de que la criatura se alimenta de carne humana, especialmente de tumbas. Robo se informa que tiene una envergadura de entre 12 y 100 pies. El grifo, de griego, forma temprana de latín, griupus. Es una criatura legendaria con el cuerpo, la cola y las patas traseras de un león.
la cabeza y las alas de un águila, y las garras del águila como patas delanteras. Debido al que el león era considerado tradicionalmente rey de las bestias y el águila el rey de las aves, se presenta que el grifo era una criatura especialmente poderosa y majestuosa. También se pensaba que el grifo era el rey de todas las criaturas. Los grifos son conocidos por proteger tesoros y posesiones invaluables. Adrienne el Mayor, una folclorista clásica, propone que el grifo era un antiguo concepto erróneo derivado de los restos fosilizados del Protoceraptor, encontrado en minas de oro en las montañas Altai de Ixitia, en el sureste actual de Kazajistán o en Mongolia. La antigüedad era un símbolo del poder divino y la guardia de lo divino. ¿Qué tal, desterrados? Con esto concluimos este hilo sobre críptidos. Y ya saben, si les gustaron los críptidos o las historias, no olviden suscribirse, dejar like y nos vemos hasta el próximo video o especial. Un abrazo enorme, se les quiere mucho, bye.